Bueno, mi nombre es Jorge Emilio Pérez Domínguez y hoy vengo a presentarles lo que es una producción musical. Empecemos por lo básico. ¿En qué consiste la producción musical? Es el proceso que engloba la creación de una pieza musical. O sea, a lo que se refiere es todos los procesos que implican lo que viene a ser la creación de una canción, que va desde la planeación hasta la distribución. Este, la producción musical es un proceso largo, y costoso, que varía mucho dependiendo del estilo de música que se esté grabando. No es lo mismo grabar una canción de pop a una canción de rock, o una canción de rap a una canción de electrónica. Realmente, si bien los pasos a seguir son los mismos, el proceso y los tiempos varían mucho. Entonces, a eso es a lo que vamos a tocar. Eh, Ahora vienen lo que viene a ser las fases de la producción. De hecho, la producción musical la podemos dividir en dos tipos: producción profesional y autoproducción. Empecemos con la producción profesional. Empezamos con la planeación del proyecto. En esta fase lo que se hace es básicamente la lluvia de ideas. Un grupo de ejecutivos de alguna disquera, que son usualmente los que graban, los que se encargan de la producción profesional, se reúnen para lanzar un proyecto con X artista. En esta fase es una de las fases más tardadas, puede ser incluso la más tardada en algunas ocasiones, dependiendo mucho lo que se quiera hacer con el proyecto. Y aquí es donde se hace el tipo de música que se va a producir, el artista que es que lo va a interpretar, si va a haber conciertos, si va a haber giras, si va a haber firmas de autógrafos, los tiempos, los implicados, el público objetivo, entre muchas otras cosas. Esta fase realmente es una fase tediosa dentro del proyecto, ya que aquí es donde se hacen muchos cambios. No hay ideas concretas todavía. Ahora vamos a los elementos que intervienen en la planeación. El primero es el plan de trabajo. El plan de trabajo es lo que se le va a exponer al cliente, en este caso a los inversionistas, y en parte al público. Parte del plan de trabajo se le expone al público objetivo, ya sea por conciertos o por lanzamiento del disco, del single, entre otras cosas. El plan de trabajo expone lo que viene a ser qué se espera conseguir, que, los objetivos que se tienen, qué tareas, cómo se van a repartir las tareas, cuándo hay que entregar las tareas, cuántos recursos se van a emplear, las fechas de entrega, entre muchas otras cosas, canales de difusión implicados. Aquí en el plan de trabajo es donde entra todo lo que relacionado con el proyecto sintetizado para enseñárselo al cliente. El alcance del proyecto. Aparte del plan de trabajo general, se incluye lo que viene a ser una descripción detallada de cómo está ensamblado el proyecto y lo que es necesario para llevarlo a cabo. El cronograma del proyecto básicamente es la organización de los tiempos. Esta parte es esencial tanto para los inversionistas como para los implicados dentro del proyecto, ya que son las pautas en las que se van a basar para sacar el proyecto dentro de los tiempos. Aquí es donde se hacen las divisiones de trabajo y se reglamentan los tiempos que se tiene que tardar una persona, cada área o cada encargado de su área en entregar su proyecto, su parte del proyecto, disculpen. La entrega de los elementos, o sea, básicamente las fechas en que se va a concluir esto, tanto a los inversionistas como a los clientes, básicamente es tener una fecha específica o un rango de tiempo en el que se va a entregar lo que viene a ser el producto final. Ahora viene la siguiente parte de esto, que es elegir composiciones. En la industria profesional, es necesario que a la hora de iniciar un proyecto, ya sea los artistas o los compositores, en este caso, muchas veces, como sabemos, no todos los artistas
componen sus obras, muchos solos las interpretan, es necesario tener ya con qué se va a trabajar. ¿Por qué? Porque la composición es la base en la cual se va a hacer la pista, y es en base, y pese a los cambios que se hagan, la composición se va a mantener dentro de lo que cabe. Se puede llegar a ajustar más adelante, pero sigue siendo la base de todo. Aquí es necesario que se tenga una amplia selección de composiciones con las cuales trabajar, para en caso de tener que hacer un cambio drástico tener material con que trabajar. Luego viene la pista guía. Aquí mismo también entra la situación, tiene que haber una pista básica. Puede ser una simple tonada, o una canción completa, la cual sirva como guía para lo que se va a grabar y para adaptar lo que viene a ser la composición, las letras, entre muchos otros ámbitos. Puede ser también a capela, que el artista interprete la canción que se va a presentar o presentar las canciones que se van a presentar de manera a capela, sin necesidad de tener una pista instrumental. Pero se tiene que tener esta parte es esencial, ya que marca las pautas con las cuales se va a trabajar en la grabación. Ahora viene la preproducción. Es la parte donde se planea todo. Básicamente aquí en esta fase lo que pasa es de que todo el equipo relacionado con la producción, la parte técnica de la grabación, se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo el equipo de grabación, los ingenieros, de ser necesario la banda instrumental o una banda completa también, se ponen de acuerdo con el artista. Se coordinan con los de marketing, se coordinan todo el equipo relacionado con el proyecto de grabación de la creación de la pieza musical. Aquí es donde se coordinan, y es aquí donde se hacen también una gran cantidad de cambios, porque aquí es donde en esta fase de preproducción el plan de trabajo puede llegar a sufrir algunos cambios, si bien no muy drásticos, ya que los tiempos ya se planearon. Se pueden hacer ajustes, aún en esta etapa, aún se pueden hacer ajustes grandes. Entonces, es necesario que todas las partes relacionadas con la producción se pongan de acuerdo en esta fase, ya que entre más tarde o más adelantada se hagan ese tipo se haga la coordinación entre las diferentes partes, es más probable que haya errores. Ahora vamos a la fase de grabación. En esta parte es se considera la parte más larga, a veces no lo es, depende mucho de la fase de planeación, que a veces es la más larga. Durante la grabación el productor deberá lograr el sonido sea exacto. En esta parte es básicamente donde el artista interpreta la obra, interpreta la canción o las canciones que van a salir del proyecto. Esta fase suele ser la más tardada, por la razón de que, si bien ya no se hacen cambios en el plan de trabajo a gran escala, se hacen muchos cambios a lo largo. Un artista puede llegar a grabar la misma pista más de unas cuantas decenas de veces para que salga bien. En esta fase también surgen los cambios de personal. No es raro que durante las grabaciones alguna parte del personal renuncie o simplemente se salga del proyecto sin necesidad de renunciar. Entonces eso afecta mucho a los tiempos. También está la disposición del artista para trabajar. Entonces esta es la fase, por eso es que esta fase suele ser tan larga, por los cambios que se llegan a hacer durante todo el transcurso de la grabación, y porque dependes completamente de la disposición de todos los implicados en el proyecto para sacar la grabación. Luego viene la edición de audio. Consiste básicamente en agarrar las mejores partes de la grabación y ensamblarlas. ¿A qué me refiero? Usualmente se hacen algunas decenas de grabaciones de la misma canción. Entonces lo que se encarga la edición de audio
es en muchos casos tomar la mejor, si por ejemplo la batería sonó mejor en una pista, la guitarra sonó mejor en otra y la voz sonó mejor en otra pista diferente, lo que tiene que hacer el editor de audio o los editores de audio es tomar esas partes esas partes nada más y ensamblarlas en una sola canción, lo cual requiere bastante tiempo y mucho conocimiento del medio, ya que tiene que concordar y sonar natural pese a que sean fragmentos de diferentes pistas. Básicamente en eso se consiste. También se hacen los ajustes de voz, se empieza a meter lo que viene a ser el autotune de ser necesario. Se agregan efectos de sonido en caso de que se requieran, entre otras cosas. En general aquí empieza lo que viene a ser el trabajo de trabajar la pista de audio. La preparación del stem de la producción musical. Para empezar, empecemos con qué es un stem. Un stem es un archivo multicanal abierto formado por 4 elementos musicales. Por ejemplo, bajo, batería, voz, melodía. Está disponible de forma independiente y cada elemento se puede mezclar de formas que antes eran imposibles. Básicamente es el archivo base, es el archivo en bruto que se saca de la producción. Este archivo suele ser muy pesado, es excesivamente pesado, pero te da la ventaja de que los sonidos están salidos, no hay nada de por medio. Si hay ruido o algo en esta parte lo escuchas claramente. Y es el archivo con el que podemos trabajar en una pista de audio. El equivalente en video sería el PNG, el formato PNG de imagen, que es básicamente la imagen que se puede trabajar en software como Photoshop, entre otros software. En este caso el stem viene a ser su equivalente. Mezcla. La mezcla es la fase de la producción donde el ingeniero de mezclas ajusta los balances de los instrumentos, los ecualizadores, la compresión, se determinan de agregar los efectos para obtener un sonido más profesional. En esta fase, por ejemplo, si por ejemplo un instrumento no deja escuchar ya sea la voz o a otros instrumentos, en esta fase se tiene que corregir. En esta fase ya no puedes regrabar. En esta fase ya no hay regrabación, a diferencia de los stems, que aún aún puedes hacer una regrabación o una edición a gran escala. En la mezcla ya no puedes, tienes una amplia libertad para hacer ediciones y para para hacer incluso una regrabación de alguna parte específica y regresarte a la fase de edición de audio, pero ya no es tanto como en las fases anteriores. Aquí el ingeniero tiene que sacar que la pista se oiga lo más limpia posible. Aquí se hacen dentro de lo que cabe, se empieza a hacer el proceso de limpieza del audio. Como dice, se agregan los efectos. Y en caso de que ya no haya, de que alguno de los instrumentos esté desafinado, o la voz no haya salido como se planeó, ya no se puede corregir. Se puede hacer trabajo para aminorar el efecto, pero ya no puedes hacer un cambio tan drástico. Luego viene la masterización, que es la última fase de lo que viene a ser la parte técnica, al menos de la parte técnica de la producción de audio. En este caso, la masterización consiste en terminar de limpiar la mezcla final. Aquí en esta fase ya no se pueden editar los instrumentos de forma individual, o sea, cuando haces un cambio en el sonido de la instrumental, es un cambio general, ya no puedes hacer un cambio individual de cada instrumento. Eso se hacía en la fase pasada, que es en la fase de la mezcla. En esta fase también se vuelve a utilizar los ecualizadores y la compresión de multibandas. También en esta fase es donde se le agrega el formato de la música, en este caso pasarlo al formato más común, que viene a ser el MP3. También se agrega lo que viene a ser, se ajustan los estándares de sonido. Realmente yo no investigué del tema, ya que es un tema muy extenso,
pero las canciones tienen un límite. Bueno, están estandarizadas en cuanto a al ancho, al tipo de sonido que se puede escuchar, la frecuencia del sonido y el volumen del sonido. Entonces, en esta parte es donde se deja en regla lo que viene a ser la pista. En este caso, cabe destacar que si la pieza ya no salió bien, no se produjo bien la pieza musical, aquí ya no puedes hacer un cambio. Realmente es el cambio que haces en esta fase es mínimo. Es más que nada es tu producto final cuando llega a esta fase. Y el cambio que se llega a hacer es tan pequeño que realmente si tienes una pieza mal grabada, es así como se va a sacar al público en general. En esta fase, también eh, la mezcla queda homogénea, o sea, básicamente ya la voz tampoco se puede editar mucho, aunque a diferencia de los instrumentos en esta fase, la voz aún se puede editar en cierta medida, tampoco puede está sujeta a grandes cambios. Básicamente esta es la fase final de la parte técnica de la producción musical. Pasamos a la siguiente, que es la distribución y enlazamiento. Básicamente aquí es donde te apegas a lo que viene a ser tu plan de trabajo, que es a qué plataformas va a ir. Si se va a publicar en YouTube, si se va a publicar en alguna plataforma de stream, si se va a publicar en físico, si va a haber firmas de autógrafos. En general es de la parte más comercial de toda la fase, que es aquí donde empiezas a ver las ganancias o las pérdidas también. En caso de que el proyecto fracase, aquí en esta fase es donde se obtienen las ganancias y se saben las pérdidas. Usualmente pues hoy en día la mayoría de la música termina en las plataformas de streaming de música, como vienen a ser Apple Music, Amazon Music, Spotify y YouTube suelen ser los más comunes. Entonces, aquí es la fase básicamente de venta. Aquí es donde empiezas a ver las ganancias y donde el público empieza a consumir tu producto independientemente de cómo te quedó. Y es en base a eso que se define si un producto, si una composición musical tuvo éxito o no. Ahora vamos a la parte de la autoproducción musical, que realmente la autoproducción musical es bastante más sencilla. Consta de menos pasos, que vendrían a ser los siguientes, que es la preproducción, la postproducción, la grabación, la mezcla y la masterización. La distribución en este caso pasa a ser opcional. Realmente en la autoproducción musical no siempre se publica lo que se produce. Muchas veces se tiene como hobby, o simplemente lo que se suele publicar en mucha menor medida que en las producciones profesionales. Ahora vamos con un ámbito muy muy importante en lo que viene a ser la producción musical, que es, primero, la publicidad. La publicidad a nivel profesional se puede venir de varias maneras. Suele ser la parte más costosa de toda la producción musical. Lo crean o no, la publicidad es la parte más costosa de toda una producción. La publicidad se viene planeando se previsualiza desde la planeación del proyecto, ya que de esta depende el éxito y las ganancias que se obtendrán del proyecto. Las empresas suelen utilizar los siguientes métodos de marketing para que su producto suela ser exitoso. Primero, darle al cliente lo que quiere. ¿A qué se refiere eso? Básicamente son los estudios de mercado. En esta fase, ese método, se encarga de estudiar básicamente las tendencias que hay ahorita entre el público objetivo. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ver qué está de moda, o en el caso si ves un producto para gente ya más mayor, ver también qué suele escuchar esa persona. Básicamente se hace un estudio completo sobre la demografía a la que va el proyecto dirigido. En esta parte
define mucho qué se hará con el proyecto, de hecho. Por eso es que se previsualiza desde la planeación del proyecto, el marketing, porque el tipo de marketing definirá también mucho qué se hará durante todo el proceso de grabación, el proceso técnico, hasta la salida. Entonces, es una de las partes más importantes que se tiene, es una de las herramientas más útiles que tiene la industria musical. Luego viene la calidad en la producción. ¿A qué se refiere eso? Entregar un producto decente, que tenga la menor cantidad de errores, que se escuche bien, que se vea bien también. Básicamente entregar algo de calidad en general. Que no se note que es un trabajo amateur o una autoproducción, que se vea que el sello de la disquera vale el costo, porque recordemos que las producciones profesionales suelen ser mucho más costosas que las producciones, que las autoproducciones. Utilizar diversas plataformas multimedia y redes sociales. Básicamente es lo que suelen hacer, utilizar todas las redes sociales. ¿Cuántas veces no hemos visto artistas promocionándose en Twitter, disqueras promocionando productos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en las diferentes redes sociales, en YouTube? Muchas veces también poner tu canción en una película es una forma de producir, de publicidad. Ponerla en un anuncio de algún evento deportivo, o en algún evento de caridad, entre muchas otras cosas. Básicamente es agarrarte de la mayoría de las plataformas multimedia en general, un comercial de televisión, un programa de radio. En general es agarrarte de todas las plataformas posibles para que tu producto sea conocido. Ahora vamos con otra parte importantísima de la publicidad en la música, que es la imagen del artista. Básicamente, mucho del ingreso de la industria musical depende de la imagen del artista. Y no solo que tenga una imagen física atractiva, o sea, que tenga una buena imagen, que esté a la moda, o que imponga una moda también. De hecho, eso viene en el estudio de mercado también, ver si es posible imponer una nueva tendencia. En este caso, la imagen del artista va muy ligada a lo que viene a ser el estudio de mercado, porque te dice qué debes de hacer con el artista, cómo se debe de empezar a vestir, cómo se debe peinar, cómo debe de actuar en público. Y también para otra cosa que va ligada con la imagen del artista, básicamente su vida personal, que tratar de ocultar escándalos o sacar beneficio de los escándalos también. Todos sabemos que un escándalo puede ser un medio de publicidad muy poderoso. Entonces, muchos artistas, muchas disqueras lo que hacen con sus artistas es básicamente definir cómo su manera de actuar, su forma de vestir y casi su vida personal. De hecho, la imagen del artista en Occidente está muy controlada y lo que quieras, pero en Oriente lo llevan incluso aún más lejos, al punto de que tienen la disquera o la empresa en general tiene un control casi total sobre la vida de sus artistas. En Occidente no es tanto, pero aún así se tiene cierto control de parte de la empresa sobre la vida del artista. Ahora viene la otra parte, que es una nueva tendencia de marketing, que es básicamente humanizar la marca y el artista. ¿A qué se refiere humanizar la marca y al artista? A que la gente en general, que el público en general relacione la marca y al artista con alguna causa social, con alguna ideología política, para que también entra, con algún movimiento social también, una causa política, que hagan anuncios a favor de cierto movimiento, que se pronuncien ante un desastre natural, que ayuden en un desastre natural. La ayuda humanitaria ayuda bastante. Básicamente a eso nos referimos. O sea, hoy en día, si tú te metes a una red social en general, ves como un artista se pronuncia ante un movimiento social. Un ejemplo reciente de apenas hace un año fue el Black Lives Matter, en la cual varios artistas y empresas se pronunciaron a favor de dicho movimiento.
Y realmente no fue tanto por una convicción o que realmente creían en el movimiento, era más que nada para agarrarse del movimiento y hacer publicidad para posteriormente vender sus productos. El último escalón es las campañas publicitarias clásicas: radio, televisión, comerciales, anuncios físicos, entre muchas otras cosas. O sea, es la publicidad de toda la vida. Ahora, la publicidad en la autoproducción. Algo que tiene la autoproducción muchas veces es que no se busca un rédito económico. Algo que tiene de característico es que muchas veces el artista de que autoproduce muchas veces solo busca el reconocimiento o la difusión de lo que produjo. Entonces, la publicidad del autoproductor varía bastante de lo que viene a ser una publicidad profesional. En este caso, por ejemplo, tenemos el uso constante de redes sociales, plataformas de streams, como medios de difusión. Básicamente hoy en día todos los artistas que de internet tienen Twitter, tienen Instagram, tienen Facebook, ya no tanto, pero tienen al menos esas dos redes sociales, las tienen, donde publican cosas de su vida diaria, se exponen sus ideas e incluso suben su propio material o adelanto de su material, se promocionan si van a presentarse en público, entre otras cosas. En las plataformas de stream, pues muchos artistas lo que hacen es hacer directos o conciertos virtuales totalmente gratis, con el fin de también llegar a más público y por ende crecer y en algún punto incluso hacerse profesionales. El acercamiento al público vía streaming ya lo acabo de mencionar. Y redes sociales, básicamente interactuar con el público, como dije anteriormente. Es acercarte al público, interactuar con él, ya sea por directos, por redes sociales, incluso por plataformas como Patreon o OnlyFans, ¿por qué no? Que pagando cierta cantidad muchos artistas llegan a tener un acercamiento más personal con los que pagan. Entonces es también un cierto modo de publicidad y también de forma de generar ingresos. Eventos pequeños, muchos artistas lo que empiezan a hacer, ya que llegan a cierta cantidad de gente, es irse a presentar a eventos pequeños, como pueden ser convenciones, ferias, entre muchas otras cosas. Esto es esencial para no solo hacerse conocido entre su propio círculo de seguidores, sino también hacerse conocido con el público en general. Y finalmente los covers, básicamente es interpretar canciones ya escritas por otros artistas y hacer una interpretación con ellos mismos, ya sea con su estilo o solo cambiando su voz. Entonces eso también es una forma de publicidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de publicidad. Por ejemplo, tenemos a Billie Eilish, que básicamente todo de ella es publicidad: su forma de actuar en público, su forma de vestir, incluso su expresión corporal. Es una forma de llamar al público objetivo al que va dirigido su música. Tenemos otro ejemplo, los logos. Los logos también son una manera de publicidad. ¿Por qué? Porque de inmediato la gente identifica los logos. Por ejemplo, tenemos el de Imagine Dragons y de Metallica, ¿por qué no? Que al ver esos logos ubicas a la banda directamente. Simplemente ya crearon básicamente una marca en la cual se hacen conocidos con solo ver el logo de su banda. Luego viene su forma de actuar en conciertos o con el público, como vemos aquí con Metallica precisamente, así como la imagen que dan a su público ya en escenario. Es también una manera de publicidad. Y finalmente las campañas de productos. En este caso tenemos a Beyoncé promocionando su propio perfume, aunque perfectamente podría ser el perfume de cualquier otra marca y el impacto sería muy similar. En este caso la marca del producto que está promocionando se beneficia y el artista también. ¿Por qué? Porque relacionan a la marca y al artista, y por ende el público de la marca, que a lo mejor no conocía al artista, empieza a tomar interés por el artista, y el de la marca pues empieza a ver ganancias de parte de los seguidores del artista. Entonces es una manera de publicidad para ambos lados, y también beneficia al artista porque se le empieza a relacionar con X marca. Usualmente son marcas muy caras,
y se le empieza a relacionar con su estilo, lo cual también beneficia a la imagen del artista y es un medio de publicidad también. Ahora bien, venimos con los costos. Bueno, realmente no hay un costo específico en una producción musical. Estos varían mucho en ambos casos. Usualmente las disqueras suelen manejar paquetes que varían dependiendo del costo de servicios que se agregue, en la calidad de que se va a obtener, si va a haber publicidad, si también depende mucho qué artista sea, entre otras cosas. Pues los paquetes van desde unos pocos dólares hasta unos varios miles de dólares. En caso de los artistas bajo contrato también aplica lo mismo. Las disqueras suelen planear sus producciones en base a la repercusión del artista en cuestión. No es lo mismo producirle a un artista que recién va empezando, pero que pese a que ya tenga una base sólida, que producirle, no sé, a Beyoncé, a Rihanna, a Lady Gaga, entre otras artistas que ya son, o artistas que son ya de alto renombre. No es el mismo costo realmente. Usualmente entre más famoso es el artista, más cara es la producción, pero también se obtiene un mucho mejor producto, ya que se suele contratar el mejor personal disponible. Y en el caso de la autoproducción, el costo será tan alto como el artista pueda manejar o quiera invertir en su producción. Básicamente depende mucho de qué equipo tenga el artista, qué computadora tenga, qué instrumentos tenga, qué aparatos relacionados con la edición de sonido tenga, si tiene estudio o está grabando en casa. Realmente en el caso de la autoproducción depende mucho del bolsillo de quien produce. Conclusión. La conclusión es de que este es un tema muy extenso. Realmente se resumió mucho lo que viene a ser lo que conlleva una producción musical. Y realmente vemos que es un proceso tardado, es costoso y que tiene que ser lo más preciso posible. Realmente muchos de los proyectos tiene que haber mucha planeación detrás y es necesario tener esa planeación. O sea, no es solo que se busque hacer la planeación, sino que es necesario debido a que una producción musical puede ser excesivamente costosa y realmente se busca ganancias. E incluso en la autoproducción tiene que haber cierto nivel de planeación, aunque sea muy leve. Tiene que haber cierto nivel de planeación si es que el artista busca llegar a un lugar más, llegar a un nivel profesional y posiblemente llegar a tener algún contrato con alguna disquera o él mismo empezar a aumentar su nivel de producción. Y realmente es un tema que prácticamente cada ámbito dentro de la producción musical da para hacer una exposición completa, ya que hay muchos factores que intervienen solamente en un solo proceso de producción y que son dignos y que son necesarios de estudiar si uno se quiere dedicar a esta área. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y maestro. Bueno, este es mi video para el taller de apreciación musical. El tema es evolución e historia del hip hop en su faceta rap y musical. Mi nombre es Jorge Osvaldo Gómez Ortiz. Bueno, el hip hop tiene su nacimiento en Nueva York, específicamente en los barrios más pobres de Nueva York, donde cabe destacar que quienes vivían aquí en su mayoría eran africanos o puertorriqueños, y por lo tanto la diferencia de clases en la ciudad era bastante notoria. En la década de los 60 era muy común que las fiestas fueran animadas por disc jockeys o pinchadiscos, o más conocidos como DJs. Estos básicamente eran los encargados de que las fiestas fueran un éxito, ya que ellos eran quienes ponían la música en las mismas y pues normalmente eran éxitos de jazz o funk, e incluso hacían breves intervenciones hablando entre tema y tema. A finales de los 60 se comenzaron a escuchar sonidos y arreglos musicales que eran desconocidos hasta ese momento y aparecieron en las fiestas callejeras que incluso eran consideradas ilegales. Estas se daban en distintos puntos del sur del Bronx y Harlem. Todo esto gracias a que los DJs comenzaron a usar y perfeccionar técnicas nuevas y cada vez aparecían más DJs con más aportaciones. En el Bronx los DJs ya se habían vuelto la columna vertebral de las fiestas, pero además se fue haciendo costumbre que fueran acompañados por un maestro de ceremonias o MC. Este animaba a la gente y hacía determinados avisos pertinentes. También era la voz de la melodía. Él podía cantar,
Sin embargo, la voz melodiosa no era lo importante, sino el mensaje. Y este era apreciado si además encajaba con los quiebres de la música y también el cómo se adaptaba a los cambios de la misma. Mientras esta cultura aún estaba en proceso de formación, se le denominaba a la música como disco rap. Esto porque usaban los discos para hacer la música y rimaban al compás, es decir, rapeaban. A lo largo de la historia ha habido pues varias personalidades. Yo tomé a las que creí más relevantes e influyentes para el movimiento y pues es uno de ellos. En las fiestas callejeras los DJs habían tomado su lugar. Entonces apareció Cliff Campbell, o más conocido como DJ Kool Herc. Él se dio cuenta de que había ciertas partes de las canciones de funk más rítmicas y sin letra que animaban mucho más al público, los llamados breaks. Entonces se le ocurrió que antes de que se terminara esta parte, podía agarrar manualmente la aguja del tocadiscos y regresarla al comienzo del break, para así alargarlo tanto como quisiera. Esos momentos eran ideales para los bailarines que quisieran mostrar su destreza y sus respectivos pasos, bailes que años antes eran impensados. Y pongo un pequeño fragmento de una canción de DJ Kool Herc. This is DJ Kool Herc, the father of hip hop. This is going out to my man over in Japan. You to my man, Crazy A. A partir de aquí, pues comenzó un gran movimiento y era común que a las fiestas de DJ Kool Herc acudieran grupos de jóvenes a bailar durante sus breaks, por lo cual el mismo DJ los denominó como Break Boys o B-Boys. Años después, este DJ sería conocido como el padre del hip hop. Otra personalidad de la historia del hip hop es Lance Taylor, o mejor conocido como Afrika Bambaataa. Él realizó un ensayo con el cual ganó un viaje a África, que cambió toda su visión sobre las cosas, ya que al conocer al pueblo de Zulu y su forma de convivir, que era pacífica y solidaria, pues cuando volvió al Bronx, fue que cambió su nombre a Afrika Bambaataa y decidió que debía transmitir todo aquello que él había conocido. Entonces fue que en 1976 creó el grupo Universal Zulu Nation, con el objetivo de detener la guerra entre pandillas y generar unión entre sus integrantes. Él fue el que acuñó el término hip hop, y a pesar de que ya existía esta palabra o expresión, porque era la muletilla más popular que usaban los improvisadores, pues él fue realmente el primero que lo utilizó como nombre para denominar a toda esta cultura urbana. Al principio se comenzaron a usar los breaks a manera de percusión de las canciones más populares, y aun cuando estas pasaban de moda, los sonidos creados seguían vigentes. Entonces grandes DJs aparecieron cada vez con más aportaciones y así aparecían más discotecas ambulantes a lo largo de la ciudad, formando un nuevo rostro de una sociedad que, aunque estaba bastante golpeada, pues ciertamente ahora contaba con características propias, lo que los hacía orgullosos de lo mismo. A pesar de que muchas veces estas mezclas se hacían sin el consentimiento de los músicos, que eran dueños de las melodías bases, pues igual se extendía por ser arte callejero, hasta el punto de superar a estos y comenzar a competir con géneros que dominaban el mercado. La decadencia de la música disco se debe en gran medida al hip hop, ya que aunque fue su inicio, pues se podría decir que también fue su verdugo, ya que por el mismo hip hop se dejó de consumir en gran medida esta música. También se sabe que tiempo después los MCs comenzaron a tomar más relevancia hasta el punto de que las discográficas los buscaban más a ellos que a los propios DJs, pues estos podían ser reemplazados muy fácilmente por una simple instrumental. A fin y a cabo, lo que la gente común reconocía era la voz del rapero y no el toque del DJ. La primera canción de rap que fue popularmente aceptada fue Rapper's Delight. Esta fue publicada en 1979 por The Sugar Hill Gang, que era un trío estadounidense de hip hop, que a diferencia de DJ Kool Herc o Afrika Bambaataa, pues no gozaban de gran prestigio en el ámbito, sino que, como lo mencioné anteriormente, fueron escogidos por la productora discográfica y por ende también se puede decir que fue el primer tema de rap comercial,
Igual aquí pongo un fragmento para que lo escuchen. Bueno, pues como podemos apreciar, sonaba bastante distinto el rap de entonces al de ahora. Esto era cuando ni siquiera existe el boom bap y el sonido, pues la verdad recuerda mucho más a la música funk. El freestyle. Esta es otra rama del rap y pues ciertamente fue cobrando más relevancia y comenzaron a aparecer, como en las otras disciplinas, enfrentamientos y competiciones. El primer caso documentado de una batalla de freestyle fue entre Kool Moe Dee y BCB. Esta se dio en Harlem en 1981, cuando este último nombró el primero en una de sus improvisaciones. Igual aquí dejo un fragmento. Bueno, como pudimos apreciar, pues, como dije anteriormente, realmente más que una voz melodiosa, extravagante, pues se apreciaba mucho más el mensaje, el cómo movías a las masas, cómo manejabas a la gente, cómo te adaptabas a los cambios de la base y pues realmente cómo la fluyes. Desde entonces, pues se iría recorriendo un proceso paulatino y las batallas de rap callejeras se comenzaron a hacer más populares. Estas tenían el atractivo de ver a dos MCs enfrentándose. Inmediatamente después de que uno dijera algo, el otro tenía la posibilidad de responder, por lo que era un ida y vuelta. Esto permitió resolver unos cuantos conflictos de manera verbal, esquivando las agresiones físicas. A finales de los 80s y hasta el 2000, la diversidad, calidad, innovación de distintas influencias, pues simplemente se marcó una edad dorada del hip hop y la diversidad de idiomas logró darle más valor al producto. El hip hop se dice que se divide en 4 elementos, en su faceta musical, vocal, baile y con el grafite aunado a esto, se formó un movimiento urbano y toda una corriente artística perfecta del siglo XX. Bueno, aquí quise poner una imagen, pues, porque ahora sí como dicen, una imagen dice más que 1000 palabras. Y yo creo que con solo echar un vistazo podemos ver todo lo que ha hecho este movimiento que salió de Estados Unidos y fue adaptándose a las distintas regiones de todo el mundo con sus propios problemas sociales. También saliendo de ahí mismo, de otras regiones del mundo, pues cada quien con sus propios exponentes del hip hop. Aquí solo se pueden ver personalidades estadounidenses que yo creo que más de alguna conoce cualquier persona. Hay personas como Eazy-E, Snoop Dogg, Tupac, Biggie, Eminem, Ice Cube, Drake. Y pues en otras regiones pues está Wu-Tang Clan, Quinto Sol, Control Machete, Cypress Hill. Ya un tanto más noventeros, pero ciertamente también leyendas del género. La influencia de esta cultura pues fue tanta que llegó al teatro, a fusionarse con otros ritmos. Esto se ve más actualmente. Evolucionó bastante el diseño y la pintura, incluso en videojuegos. Y sí, también influenció el modo de vida de muchas personas. También hay varias películas muy buenas con sus propias historias de cada exponente, como por ejemplo, por solo poner un ejemplo, aquí puse la de 8 millas de Eminem y la de Straight Outta Compton, que es del grupo NWA. Hay muy buenas historias y pues yo en unas simples diapositivas no puedo exponer todo lo que hay alrededor de este género, pero
sí puedo recomendar lo que yo creo que es de calidad y que es bueno, y pues aprender un poco más sobre el por qué hace lo que hace cada rapero y pues el mensaje que quiere dar. Ciertamente este género ha sido muy criticado por su entorno violento y un tanto caótico y pues muchos aspectos negativos más. Sin embargo, creo que este mismo entorno es el que alimenta el género, ya que se ha tomado como una herramienta de protesta y para plasmar realidades de nuestra sociedad. Quizá el rap por eso gusta tanto, ya que refleja muchas veces el sentir de todo un pueblo y nos hace sentirnos identificados con sus letras. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención, compañeros, maestros, y espero que hayan aprendido, aunque sea un poquito, algo que no, pues de lo que no estuvieran enterados, y pues todo es ganancia. Y muchas gracias por su atención. Eso fue todo de mi parte.